Damas y caballeros, muy buenas tardes. Mi seudónimo es Ion F. y el programa se titula El mundo del más allá. En el capítulo anterior me equivoqué, pensaba que era el número 9 y no, era el número 10. Entonces, a este le correspondería el número 11. Le he pensado mucho hablar sobre de estas cosas. Yo no quisiera, pues, que los que escuchan eh, pues se vayan a sentir mm, espantados o con miedo o tener malos pensamientos. Yo todo esto lo he adquirido, este conocimiento lo he adquirido en libros, como ven aquí tengo mis libros. Nada de esto es mío, lo he leído y pues el que yo haya tenido una o más experiencias, pues no quiere decir que yo sea un maestro, no, no, para nada. Yo soy una persona como cualquier otra. Me dedico a la música y a la pintura, soy pintor. Y solo que pues luego suceden cosas que uno no se explica y le da por investigar. Eso fue lo que me pasó a mí. De niño tuve 2 o 3 experiencias y fue lo que me hizo pensar qué había pasado. Más en la juventud empecé a leer y creo que encontré la respuesta a todas esas preguntas que yo me hacía. Entonces, pues yo quisiera que todo el mundo se enterara, que conociera estas cosas. Claro, cuando uno se hace preguntas es difícil encontrar quien le explique a uno, quien pues lo entienda, lo comprenda. Hay gente que dice que sabe, pero pues nomás dice que sabe. Sí he conocido yo a gente que sabe, pero en su mayoría hay mucha charlatanería y la verdad es que pues tiene uno que cuidarse. Luego pues le estafan a la gente, le cobran grandes cantidades por que es que por limpiarle la casa, que por limpiarlos a ellos. Y sí lo hacen, como no, pero jamás les explican por qué. Es importante, uno tiene que saber, por eso hay que preguntar por qué. En el, les decía yo, el mundo del más allá, pues está lleno de cosas, de entidades, muy similar a lo de aquí de la Tierra, de nuestro mundo de 3 dimensiones. Aquí todos parecemos buena onda. eh, Cuando uno pues ve a otras personas, la verdad no puede uno adivinar con qué persona estoy hablando, con quién estoy tratando, porque todos parecemos iguales. Tenemos el mismo cuerpo, la misma cara, unos pues más feos que otros, pero ahí la llevamos todos. Pero en cuarta dimensión, en el plano astral, allí sí no puede uno esconderse, no pueden las entidades estas mostrar otra cara. Claro está que habrá quien sí lo pueda hacer,
pero pues son entidades con mayor cantidad de conocimientos. Se trata del otro lado, en cuarta dimensión, pues están los espíritus de la naturaleza. Los gnomos son los espíritus de la tierra. Los del aire son los sílfides, se llaman o silfos. Los del fuego se llaman salamandras. Los del agua se llaman ondinas. Y es toda una línea de evolución en cada uno de estos elementos. Hay combinaciones, hay ocasiones donde se pueden mezclar unos con los otros, pero no es frecuente. Se necesita una predisposición muy especial de estas entidades para encontrarse y familiarizarse con ellos. Del mismo modo con los seres humanos, ellos son muy exigentes y exigen mucho para poder comunicarse con ellos. Les decía, solamente una persona con facultades muy capacitada que puede verlos e inclusive hablar con ellos. Todos tenemos esas facultades, solo que hay quien sí las tiene desarrolladas, pero la mayoría de nosotros no lo tienen desarrolladas. Hay quien dice, no, yo prefiero no ver nada, yo prefiero no sentir nada, y yo prefiero así como estoy. Sin embargo, pues es todo un mundo enorme, lleno de vegetación, el mundo animal también, el mundo humano. Caray, pues ahí estamos todos. Hay quien piensa que el cielo, pues allá donde se van todos los que se portan bien y todos los que están bien con los mandamientos de su religión, sienten que se van para allá. Pero a la mera hora se encuentran que hay mucha falsedad, que el mundo es muy diferente, que no es lo mismo que aquí en la tierra. Por ejemplo, en la religión católica, pues en los templos visten a los santos y les ponen un aura, una rueda, un aro de bronce para simbolizar la espiritualidad y que ellos pueden ver el aura. Y cuando está uno en cuarta dimensión y que siente que va a ver los santos o los ángeles, pues se da cuenta que efectivamente tienen el aro de bronce, pero para que se sostenga tiene una varilla que se clava aquí por la nuca o en la cabeza. Y ya es como cuando empieza uno a pensar, pues como que no está muy bien. Luego ellos quisieran verlos volar y pues se dan cuenta que las alas pues son con plumas, pero son artificiales, que no las usan para volar, o que si se desplazan no mueven las alas. ¿Por qué? Porque pues, son artificiales. Y entonces empieza uno a dudar en dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo yo acá. Sienten que a lo mejor pues es fantasía. De la misma forma, cuando una persona fallece,
y pues se traslada al mundo del más allá. Pero su conciencia le dice, acuérdate que no tuviste buen comportamiento, recuerda que hiciste esto, hiciste el otro, hiciste aquello, faltaste aquí, faltaste allá. Y caray, él se va pensando, dice, pues ¿dónde voy? No, pues al cielo, pues allá San Pedro me va a mandar al infierno, pues, porque nos han dicho que el que se porta mal se va al infierno. Y en su mente acuden todos los recuerdos de esas faltas que cometió y dice, pues mi amor, pues tendré que irme al infierno. Y pues sí, efectivamente se encamina a lugares pues, tenebrosos, lugares de sombra, y dice, ¿y dónde estará el infierno? Y cuando menos se lo espera, encuentra un sendero feo, escabroso, sin vegetación, con ramas secas, sin puras montañas, puras piedras. Y dice, pues yo creo que por aquí es. Y efectivamente llega al infierno y sale por ahí un tipo, dice, pásale, te estábamos esperando. Pero pues igual que en el que fue al cielo, se da cuenta de que pues los cuernos como que son postizos, ¿no? Y como que todo anda mal. Y a lo mejor entra y se da cuenta que es pura fantasía, de que no existe. Todo existe en nuestra mente. Lo que pensemos, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, pues, se sale, ¿no? Y dice, no, pues yo me regreso a mi tierra, a mi planeta, a mi ciudad, con mi familia. Y efectivamente se regresa y se va con sus familiares. Y pues recuerda lo que le gusta a él. Digamos que le gustaba el licor, pues se mete a las cantinas y dice, pues voy a ver. Recuerda que le gustaba el fútbol, pues, se va a los campos de fútbol. Y por ahí anda vagando. Un día recuerda que alguien le dijo que había un ángel de la guarda, que había un guía espiritual, que había quien lo ayudara en ese trance. Y dice, caray, ojalá que Dios se apiade de mí y me mande alguien que me oriente, pues no sé ni qué hacer. Y efectivamente, cuando está en los lugares, en cualquier lugar donde él frecuentaba, vamos a suponer que era de alguna forma religioso, pues se mete en un templo, ¿no? Y Padre mío, pues ayúdame porque pues no hay la salida de esto. Y pues sí, efectivamente por ahí se encuentra un amigo. ¿Y qué hubo? ¿Qué haces aquí, hombre? Pues ya hacía rato que no nos veíamos. Pues sí, güey. ¿Pero qué haces? No, pues fíjate que yo ya estoy acá de este lado. Ya estoy en ese lugar que a todos nos da miedo. Es el mundo del más allá. Pero ¿y qué? ¿Tú qué haces? ¿O qué? Pues mira, de alguna forma, tú y yo nos conocemos, de alguna forma, eh, escuché tu voz, escuché tu llamado y aquí estoy. Quiero ayudarte, quiero orientarte. Hombre, qué bueno. Hombre. Y de esa forma encuentra el camino a donde le corresponde. La verdad, no todos llevamos el mismo rumbo. No hay ese infierno tan aterrador que nos han pintado,
pero tampoco hay ese cielo lleno de flores y de ángeles y no vamos a encontrar a el Dios en el cual hemos creído que nos está esperando. Pásale, hijo, que te estaba esperando. No, para nada. Hay sí un lugar de rehabilitación donde va uno pues a que lo atiendan a uno. Casi uno lleva los mismos achaques de su enfermedad que lo llevó hacia ese otro lado y encuentra pues un sanatorio, un lugar donde le dicen pásate, mira, aquí hay un lugar para que descanses, has de estar cansado. Pues sí, efectivamente, caminé mucho y anduve mucho por aquí y por allá. Aquí te vas a reconfortar, te vamos a dar tus medicamentos para que te alivies, te vamos a dar, seguramente has de tener hambre. Pues sí, sí tengo hambre. Has de querer dormir. Pues sí, todo eso lo necesito. Duérmete, ahorita te traemos tus medicamentos. Y efectivamente, hay quien lo atienda. Como aquí va uno a cualquier sanatorio, claro, pues la diferencia es que allá todo es gratuito y aquí no. Pues a cualquier sanatorio, pues, ya sabes, el billete por delantito, ¿verdad? Y allá no lo atienden, hay gente preparada, que pues le cura sus dolencias, sus enfermedades. Aquí en el mundo de 3 dimensiones hay quien sabe manejar la energía que tenemos en las manos, y eso los va limpiando, los va aliviando. Y hay quien sí cura con los pases, no son mágicos, pues esa es la energía que todos tenemos, todos lo podemos hacer. Entonces, pues de aquel lado también le dan sus pases magnéticos y se duerme, a lo mejor comió, a lo mejor le dieron un medicamento. Más adelante se da cuenta que pues todo eso es para que esté tranquilo, para que esté bien, para que no tenga malos pensamientos. Se empieza a reponer y por ahí su amigo que se encontró le lleva a enseñar el lugar donde está. Le dice, mira, pues aquí nos atienden, ¿verdad? Y la verdad, pues hay muchas cosas que hacer. Bien puedes tú desarrollar alguna actividad que hayas tenido en la tierra o estudiar inclusive. Todos tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues cuando llegue allá a ese lugar, seguramente voy a armar un conjunto pues, con otros músicos y pues seguramente vamos a pasarla bien. Cualquiera lo puede hacer. Encuentra una actividad y poco a poco se le olvida todo eso. Llegará el día en que diga, oye, a esa persona que lo orientó, que no es más otro que su guía espiritual. El guía espiritual no es en realidad un ser diferente, desconocido. No, para nada. Pues nosotros conscientemente en este mundo de 3D, de 3 dimensiones, pues estamos conscientes un 15%. ¿En dónde está lo demás? El 85%. ¿Dónde está? Pues ahí está, cerquita de nosotros. No se ha ido, no nos ha abandonado. Y claro, pues nosotros, como no sabemos, no lo tomamos en cuenta. Si nosotros tuviéramos un poquito de conocimiento, le hablábamos. No es ningún arcángel, no es ningún santo, no es ningún demonio, no es nada. Somos nosotros mismos. Y como es el 85% consciente, pues tiene más conocimiento que nosotros. Ya ha tenido muchas experiencias, ha encarnado muchas veces,
ha visitado diferentes planos, diferentes mundos. Entonces Él nos empieza a orientar. Mira, la vida está así, tienes tú pues un montón de familiares. Tú piensas que tus hermanos son los que dejaste ahí en la tierra antes de venir. Pero no es cierto, son muchos los hermanos. Padre y madre seguramente pues tienes dos. Pero en otras vidas has tenido otros padres y otras madres, abuelos. Pues te imaginas, abuelos de un lado y abuelos del otro lado. La verdad es que nuestra familia es enorme. Y claro, pues algún día dice, oye, pero ¿y cómo está eso? A ver, explícame. Y efectivamente, ese super yo, ese guía espiritual, que somos nosotros mismos, nos empieza a orientar. Mira, la vida es así, tenemos que caminar así, tenemos que adquirir todos estos conocimientos y le empieza a explicar. Y poco a poco va teniendo uno conciencia en el plano astral. El plano astral, como les decía, está súper poblado, tiene diferentes niveles y el plano que está más cerquita a la tercera dimensión, pues luego se traslapan tercera con cuarta dimensión y es cuando alguien empieza a ver, bueno, ¿qué es lo que ve? Bueno, pues es muy conocido, los fantasmas, los espíritus, y que todavía están muy apegados a este plano material. Pero cuando pasamos esa frontera, pues ya vemos en realidad puro gente, entidades de cuarta dimensión del plano astral. Y preguntamos por nuestros familiares, ¿qué es de todos los familiares que he tenido? Mi abuelita, por ejemplo, pues se murió, pues, seguramente está acá. Pues sí, sí, efectivamente por acá está, pero fíjate que tu abuelita recuerda que ella te enseñó, te platicaba de esto, te platicaba de lo otro. En mi caso, muy particular, mi abuelita, yo le decía mamá, ella estaba en un grupo espiritista. Pues, ¿por qué estaba ahí? No sé, pero ahí ella adquirió muchos conocimientos y yo pienso que de alguna forma me lo heredó, porque lo primero que yo encontré en mi camino fueron a los espiritistas y ellos me enseñaron muchas cosas. Empecé a asistir a un grupo, era la Central Espírita Mexicana, y allí encontré gente de muchos lugares. Era una federación de asociaciones espíritas. Y ya fue como me fui encaminando. Fui caminando, dando pasos en ese conocimiento. Ellos tienen bueno, pues, ¿qué diríamos? El que trajo a este mundo el codificador, Allan Kardec, fue un francés por allá hace 2 siglos o más. Él empezó a escribir y codificó todo el conocimiento espiritista. Y empecé a comprar libros y me di cuenta que en otros países, por ejemplo en Brasil, Argentina, en República de Chile, en América del Sur, pues estas cosas se las enseñan a los niños. En México, pues la verdad es muy raro encontrar un centro espiritista.
Los hay en centro espiritualistas y ellos pues todavía van a ese lugar y lo ven como si fuera un templo. Es una casa de estudio, pero ellos lo ven como un templo. Se visten de blanco. En un foro que tienen hay un triángulo con flores y hay sillas alrededor. Eh, Ahí empiezan a llegar gente vestida con una bata blanca y alguien toma la palabra y es el que dirige la clase de ese día. En un momento dado, los vestidos de blanco empiezan a caer en trance y claro, pues entidades vienen y traen un mensaje y pues todo muy bien. Sí, pues tiene uno que tener mucho cuidado. Se presentan, se presentan entidades negativas, engañosas, se presentan pues las entidades que están casi al nivel de nosotros en el plano astral, inferior, casi rozando con el plano material. Es fácil trasladarse de un lugar a otro y son los que ven, son los que se presentan en las sesiones espiritistas. Pues yo allí me inicié en este tipo de estudios. Era, por, para que tengan una idea, más o menos, eran conferencias, eran pláticas y no había sesiones espiritistas como las que describen luego pues en las novelas, en las películas. No, eran pláticas. Y el maestro Allan Kardec dice esto, el maestro X, son varios maestros los que dirigen. Cada uno da su opinión, tiene sus libros, ha escrito conforme a sus experiencias y conforme daban el nombre de un autor, yo lo apuntaba. Y fue como me hice de todos estos libros, que los he leído. En su mayoría, debo decirles, hay libros que también son pura paja. No los, me doy cuenta de lo que se trata y los hago a un lado. Pero poco a poco va uno acumulando esos conocimientos. Sí llega el momento en que pues tiene uno sus experiencias, ¿no? Pero pienso que para eso debe uno estar bien prevenido. Sobre todo, no tener miedo. Lo único que nos perjudica a todos los humanos es el miedo. No tengan miedo. Es difícil, pero tiene uno que experimentar. Por ejemplo, pasar por un callejón oscuro que se fue la luz. No, pues inmediatamente corre uno y a buscar gente para acompañarse. Uno debería de caminar por las sombras, pues definitivamente este mundo es dual, la luz y la sombra. Es necesario conocer las sombras, ver quién habita las sombras, enfrentárseles a esas sombras, no tenerles miedo y con eso, con no tenerles miedo, solitas se van, solitas desaparecen. Y uno, de alguna forma, progresivamente se va calmando, va adquiriendo experiencia y llega el día en que ya no tiene miedo. Cuando se le presenta una entidad, pues que buscas, qué haces, quién eres, hablarles, ¿no? Muchos se aconsejan no hablar con cualquier entidad. Todos ellos se presentan diciendo que son, bueno,
que es Jesús, que es José, que es los apóstoles, que es la Virgen, que es tantos personajes importantes. No, no es cierto. Todos los que están en cuarta dimensión y principalmente los que van más arriba, pues tienen muchas cosas que hacer, no tienen que estar yendo a hablar con los vivos, ¿verdad? Y de la misma forma le aconsejan a uno, no hablar con cualquier entidad que se presente, ¿verdad? Y sobre todo hay que probarlos, someterlos a cierto interrogatorio y descalificarlos cuando cree uno que no vale la pena. Pues hay mucho que contar sobre esto, hay casos especiales, hay ciertas entidades, por ejemplo, están los espíritus de los malosos, de los hechiceros, de los magos, pues son verdaderos demonios. Algún día hablaremos de todas estas cosas. Por lo pronto, aquí vamos a dejar este capítulo. Les recuerdo, es el número 11. Y muchas gracias por escuchar estos temas. Yo siento que ha de ser poca la audiencia, pero no importa, poco a poco yo voy a seguir hablando sobre estos temas. Y bueno, pues a lo mejor pueden hacer alguna pregunta que yo les pueda contestar. Y así nos vamos encaminando en este terreno. Les agradezco de todo corazón que estén escuchando, que estén en este programa y nos veremos en el próximo. Muchas gracias y muy buenas tardes o buenas noches.